Hola, ¿qué tal a todos los que están conectándose y nos están acompañando el día de hoy? Nosotros somos Alfredo Lazarte y Jesús Llerena y esto es Perspectiva Laboral. Es un programa donde abordaremos todo lo referido con las relaciones laborales desde un enfoque multidisciplinario. Bueno, para esta primera sesión inaugural, esta primera entrevista de perspectiva laboral, vamos a tocar un tema muy importante, Jesús. Vamos a hablar en este 1 de mayo sobre el Día Internacional del Trabajo. Cuando hablamos de trabajo, este ha cambiado muchísimo. Desde siglos pasados hasta la actualidad hay un cambio totalmente respecto a la concepción del trabajo, la importancia que se tiene en el trabajo. Recordamos el siglo pasado las luchas, reclamos por parte de los trabajadores hacia sus empleadores y los gobiernos de turno para un reconocimiento de sus derechos, de mejoras condiciones salariales, mejoras en sus centros laborales. Y estas luchas constantes a la fecha del día de hoy han llevado a que las relaciones de trabajo se vean modificadas como en un inicio estaban establecidas. Hoy en día, en este 2021, en este contexto que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus, el 19, sin lugar a dudas, el mundo, las relaciones de trabajo se han visto totalmente afectadas. No solamente las relaciones de trabajo, sino aquellos espacios que están ligados al trabajo. Sin lugar a dudas, el ámbito de la salud, el tema de los problemas económicos, políticos y sociales que vive cada estado, y ello ha desencadenado en cambios y algunas modificaciones de las relaciones laborales. El papel y los roles que toman cada uno de los actores sociales, sin lugar a dudas, es trascendental en esta situación. Entonces, este 1 de mayo, Jesús, es un 1 de mayo diferente. El contexto de la pandemia lo hace diferente, pero sin lugar a dudas es un 1 de mayo en el cual tenemos que recordar por qué se celebra el Día Internacional del Trabajo y cuál es la importancia de esta fecha conmemorativa. Así es, Alfredo. Como bien dices, el coronavirus, la pandemia global, ha incidido en lo económico, político y social. Más aún lo que ha traído, ¿no? Quiebras de empresas, millones de quiebras de empresas. Entonces, ¿qué ha conllevado ello? Millones, miles de trabajadores sin un puesto de trabajo actualmente, protestas. De hecho, aquí en Perú se han visto despidos masivos, ¿no? Entonces, es distinto no solo por estar encerrados, sino también porque es irónico que se podría celebrar un Día Internacional del Trabajo sin trabajo. Y es muy delicado y preocupante también. Y para conversar sobre ello, ¿a quién tenemos el día de hoy, Alfredo? Para esta sesión inaugural, para esta primera entrevista y para este tema en especial, tenemos un invitado de lujo, Jesús. Está con nosotros el doctor Gino Yangali Iparraguirre. La comunidad jurídica lo tiene presente por su trabajo como magistrado en la octava sala laboral. Pero para esta presentación, para este inicio de la entrevista, queremos hacer algo distinto, Jesús. Más que nosotros detallar o señalar el resumen de su biografía, lo que queremos es que nuestro invitado se presente. Porque, como mencionamos al inicio, lo que Perspectiva Laboral busca es difundir los conocimientos relacionados al ámbito laboral desde un enfoque multidisciplinario. Y para ello tratamos de que más personas puedan saber acerca de las relaciones laborales y no necesariamente aquellas que están inmiscuidas en el ámbito de la comunidad jurídica. Es por eso que, doctor Yangali, gracias primero por aceptar nuestra invitación y le cedemos el uso de la palabra para que usted pueda presentarse ante nuestros seguidores y pueda responder esta pregunta que quizás muchos se hagan, que no lo conocen. ¿Quién es Gino Yangali? ¿Cómo se describiría a usted? Bien,
Es bastante difícil siempre el presentarse uno, ¿no? Puesto puede pecar, no siempre, ¿no? Y puede cometer algunos errores, pero sí le diré que ya tengo 45 años al servicio del Poder Judicial. Ingresé como practicante meritorio, luego fui jefe Mesepartes, secretario y relator de sala, juez de paz letrado del distrito de San Martín de Porres, fui juez de ejecución penal de Castro Castro, fui también juez del 28 juzgado civil, juez del segundo juzgado de trabajo y comunidades laborales de Lima. Esto pertenecía al fuero privativo de trabajo. Ingresé a ser juez de trabajo en junio del año 88. Sí, pues 88. Donde nosotros dependíamos del Ministerio de Trabajo y administrábamos justicia dependiendo del Ejecutivo, ¿no? O sea, era una barbaridad. Por eso, posteriormente, pasamos a integrarnos a la Corte Superior de Justicia de Lima. Muy bien, ahí ya fuimos, trabajamos hasta el año 92, fuimos cesados abruptamente por los sucesos del 5 de abril de 1992. Aprovechamos un largo tiempo, duró ese proceso de amparo 12 años, ¿no? Una barbaridad, donde se ven derechos fundamentales. Pero bueno, así se daban las cosas en ese tiempo. Así de que mientras tanto fui directivo del Colegio de Abogados, ¿no? Interpusimos la acción de la reelección contra el régimen en ese momento, ¿no? Como directivo del Colegio de Abogados, y lo ganamos, ¿no? Y esa sentencia se encuentra en el Tribunal Constitucional, en el medio de la escalera principal, subiendo hacia la sala de audiencia del tribunal. En una urna, ahí aparece esa sentencia, ¿no? Que motivamos esa circunstancia. Luego fui nombrado notario público, pero realmente era lo más parecido a la administración de justicia, porque ahí se ven títulos supletorios, prescripciones, etcétera, ¿no? Pero no me llenaba, ¿no? Así de que hubo una situación de arranque por ver realmente mi vocación. Renuncié a la notaría y me reintegré a la administración de justicia como juez, como lo que salí hace 12 años. Y nadie podrá decir, pues, de que me he venido de la notaría a un juzgado por cuestiones económicas o por cuestiones sociales, ¿no? Más bien la gente siempre me ha dicho, ¿qué pasó? Es que esa es mi vocación, ¿no? Y creo que me desarrollo correctamente en la medida de con todas mis actitudes y problemas que pueda tener. Me desarrollo en la administración de justicia, tratando de hacer lo mejor posible, ¿no? No somos perfectos, pero tratamos que la administración sea así. Posteriormente, vimos que la administración de justicia estaba, pero revuelta. Cuando yo dejé en el año 88 mi segundo juzgado de trabajo,
lo dejé en carga cero, porque siempre he trabajado así. Cuando regreso, habían pues cientos de expedientes pendientes. ¿Y qué pasaba con esos cientos de expedientes pendientes? Que se habían dejado los expedientes de 2 tomos, 3, hasta 50, fue la exageración, ¿no? Uno de 50 tomos, ¿no? Realmente yo decía, caray, esto ni nunca voy a poderlo acabar, ¿no? Pero así se daban el ruleteo, ¿no? Solamente se sentenciaban los expedientes delgaditos, facilitos, ¿no? Y los que eran complejos o voluminosos, que llegue el titular, pues, que llegue el titular. Bien, continuamos con la Administración de Justicia y vi pues que habían expedientes llenos de ácaros, llenos de cosas, ¿no? Y realmente suciedad, enfermaban las vías respiratorias, a los magistrados, a los operadores del derecho, y comencé a pensar, ¿y cómo se puede solucionar esto? Bueno, tuvimos que irnos al derecho comparado y vimos que en España y en casi toda Latinoamérica, incluso en el Vaticano, ¿no? El Papa Juan Pablo II hizo un proceso bajo la técnica de la oralidad, ¿no? Y nosotros pues seguimos y eso lo implementamos a la cultura jurídica del Perú y presentamos, este trabajo comenzó a hacerse del 2004 hasta el 2006. El 2006 lo presentamos. Y lamentablemente pues sufrimos unos ataques pero fatales, ¿no? En primer lugar, me dijeron, esto es copia. Bueno, pues, definitivamente tomamos algunos ejemplos, ¿no? De la experiencia exitosa, por ejemplo, como la de Chile, ¿no? Pero no era absolutamente una situación así. No íbamos a inventar excepciones nuevas ni nada por el estilo, ¿no? Pero comenzamos a hacer este trabajo y se me dijo, inclusive, ¿cómo es posible que un juez, teniendo tanto trabajo en su despacho, se dedique a hacer proyectos de ley? ¿Cómo era posible? Eso estaba determinado no para jueces, sino para abogados de los grandes estudios. Bueno, a partir del 86 comenzamos con mi propio peculio, a pasear todo el Perú con la finalidad de convencer los beneficios de un proceso oral, ¿no? En laboral. Encontré cierta resistencia, cierto, porque todo cambio, ustedes van a tener siempre cierta resistencia, pero si no hay cambios, si ustedes hacen lo mismo, tendrán los mismos resultados. Entonces, el cambio tiene que ser algo que lo saque de su confort, ¿no? Siempre. Y como consecuencia de eso, las puertas no se me abrían hasta que toqué la puerta de la Central General de Trabajadores del Perú bajo el liderazgo del señor Mario Guamán, ¿no? Quien me abrió la puerta y le interesó el tema. Hice una ponencia respecto a esta reforma ante la Junta Directiva y en el mes de febrero del año 2008 presentamos ante todas las instituciones, al Congreso, al Tribunal Constitucional, al Ministerio de Trabajo, al Poder Judicial, a todititas las que tienen que ver de una u otra manera con la reforma de la Administración de Justicia. ¿Qué es lo que pasó? Solamente 2 titulares llegaron a esa reunión. Esta reunión se llevó a cabo en febrero en el Paraninfo de la Casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahí lo presentamos y los 2 titulares que fueron fue del Tribunal Constitucional, ¿no? Y del doctor Mario Pasco Cosmópolis,
que era en ese entonces ministro de Trabajo. Y luego de mi alocución defendiendo el proyecto, dijo el doctor Mario Pasco, mi gran amigo, ya fallecido, uno de los grandes laboralistas que hemos tenido, ¿no? Dijo, la 26636, que es la anterior norma, ¿no?, a la actual, ha envejecido prematuramente. En este momento voy a conformar una comisión. Y se ofició al Poder Judicial para que nombre a su representante, y pese que habíamos invitado, habíamos hecho el proyecto, todo, no se me nombró como representante del Poder Judicial, ¿no? Entonces, pero sí el Ilustre Colegio de Abogados de Lima me nombró como su representante para los debates en el Congreso de la República. Así fue aprobado la Ley Procesal del Trabajo, la 29497, ¿no? Y ahí pues tuvimos la suerte de participar de lejos, ¿no? Porque no tengo las facultades de congresista, por supuesto, ¿no? Y definitivamente se aprobó, pero no hubo ningún debate. Por eso no hay exposición de motivos en la Ley Procesal del Trabajo, ¿no? Y así es que con la dación de la ley nos ha servido para legitimarnos frente a la sociedad, porque ahora la justicia de trabajo es transparente, como ustedes lo verán. No puede haber, ¿no? Yo no digo imposible, pero es casi imposible que exista corrupción en la administración de justicia laboral, ¿no? Y por eso que ahora ya estamos trabajando en otros proyectos, como los proyectos de la casación, donde hemos metido el principio del doble y conforme, ¿no? Pero eso lo hemos presentado el 2011, pero parece no importar a nuestros legisladores o a los que tienen la función de cambiar estas situaciones. Con eso evitaríamos que la Corte Suprema sea la cuarta instancia, porque realmente es una cosa que el recurso de casación, miren, si hay una cultura de litigación en el Perú. Si hubieran 10 instancias, las 10 las harían, ¿no? Entonces eso no es posible, ¿no? Yo me jalo los pelos, ¿no? Los pocos que ya me quedan, ¿no? Porque esa es una exageración y es una maldición que todos los expedientes, por más chiquitos que sean, llegan y se demoran entre 1, 3, 4 años en la Corte Suprema, y definitivamente se convierte el recurso de casación en un obstáculo, ¿no? Yo sé que hay buenos magistrados, ¿no? También en la Corte Suprema, pero hay los menos, pues, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Pero bueno, y en todas las instancias también, ¿no? En todas las instancias. Pero definitivamente se está formando una nueva generación con magistrados jóvenes, ¿no?, que están ya reemplazando a los anteriores magistrados, y creo que va a haber toda una revolución. Ahora estamos metidos en la aplicación de la automatización, de la robotización, de la inteligencia artificial, y eso es el futuro, ¿no? Por eso que hoy día quisiera conversar con ustedes un poquito del pasado, un poquito del presente y un poquito del futuro. ¿Qué cosa es lo que va a haber?, ¿no? Entonces, estoy a disposición de ustedes. He querido, bueno, a veces ustedes me pican un poco y yo me voy con la finalidad de hablo lo que pienso, lo que siento, y nunca miento, ¿no? Lo digo porque está acá en mi corazón, y eso es lo que van a obtener ustedes, ¿correcto? Muchas gracias. Gracias, doctor Yangali, por esa presentación. Hoy podemos conocer un poco más de usted. Nos ha contado brevemente su reseña, y también importante la vocación que usted tiene en la administración de la justicia, lo cual se ve reflejado. Cuán importante es que uno tenga vocación en su trabajo, sin lugar a dudas. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a esta entrevista. Vamos a entrar de fondo al tema que nos trae el día de hoy. Jesús, adelante.
admirable también semblanza, muy loable, honorable, de verdad. La pasión que tiene el doctor Yangali se ha visto reflejada por el derecho del trabajo, ¿no? Como hemos venido comentando a la audiencia, el día de hoy tocaremos un tema de relevancia pues global, ¿no? Como es el Día Internacional del Trabajo. Al respecto, y para iniciar con esta entrevista ya de fondo, le quería preguntar lo siguiente. Es una pregunta en su simpleza muy compleja de responder quizás, ¿no? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué implica y cuál es la importancia, ¿no? Para el ser humano? Eso es, doctor Yangali. Bien, la verdad que es muy simpática la pregunta que ustedes me hacen, muy importante, porque a veces algunos dicen el 1 de mayo es una Navidad, es para que las tiendas se realicen, ¿no? Y bajen los precios y vayamos a comprar y todos descansemos, nos pedimos nuestro pollito a la brasa, ¿no? Y comemos entre la familia. Ese es el significado del 1 de mayo. Es loable reunirse con la familia, no digo que no, es una de las instituciones más importantes de la sociedad, no digo que no, que esto sea malo, pero cuando lleguen las Navidades, pues esa Navidad hay que tenerlo en el corazón, ¿no? Cuando llegan otras fiestas y ahora el 1 de mayo, que estamos ya festejando, ¿no? Tenemos que saber por qué, cuál es la razón de esta circunstancia, ¿no? Entonces, ver realmente el significado de la palabra trabajo, ¿no? Es importante, porque si no, vamos a hacer del 1 de mayo un negocio, y eso no puede ser. Tenemos que hacer algún reparo, ¿no? Moral, ético, de dignidad, ¿no? Para poder entender realmente qué estamos festejando, por qué ese día es feriado, tanto en el mundo, ¿no? Con ciertas excepciones que les voy a decir en su oportunidad. Un cuentito que lo escuché hace muchos años y la verdad que no sé quién sea su autor, ¿no? No me puedo indicar algo que no me corresponde, ¿no? Pero me dijo lo siguiente, dice que un señor se fue se murió, ¿no? Y se fue a tocar la puerta a San Pedro, ¿no? Y en esas circunstancias toca la puerta y le dice, bueno, ¿usted quién es? Yo soy fulano y tal. Bueno, ¿quiere ir al cielo o al infierno? Entonces él dice, a ver, ¿podría yo ver cómo tratan a las almas en el cielo y el infierno para poder escoger? Entonces, a ver, pase al cielo. Y ahí todo el mundo estaba trabajando, sudando, estaba ahí trabajando los carpinteros con sus instrumentos, ¿no? Los agricultores también cosechando, sembrando, los otros igualito, ¿no? Entonces digo, ay caracho, a ver, quiero ver lo que están haciendo en el infierno. Se van al infierno y lo ponen en un cuarto cerrado, ¿no? Y le dicen, todo lo que usted se imagine se va a convertir en realidad para usted. Ay, tengo hambre, ya tiene hambre. Quiero comer una comida exquisita, aquí está lo que más le gusta. Quiero tener YouTube, página Facebook y toda esa situación, aquí está. Quiero tener un televisor inmenso, aquí está, correcto. Y veo una ventana y no se veía nada detrás de la ventana. Pero yo quiero ver un valle hermoso. ¡Fum! Ahí estaba, el valle hermoso, ¿no? Y quiero pasó el tiempo y en eso se da cuenta que estaba encerrado en un cuarto, con todas las comodidades, pero encerrado en un cuarto. Cuando esa circunstancia llama a uno de los administradores del infierno y le dice, señor, yo lo que quiero es un campo para poder cultivar y así poder
satisfacer mis necesidades y también darle a las demás almas lo que ellos necesiten, etcétera, etcétera. Eso sí que no se va a poder. ¿Por qué? No se va a poder porque el trabajo es dignidad y esa es la sanción para usted. Usted no tiene dignidad. Así de que, entonces me regreso al cielo. No, ya es muy tarde. Yo me imagino y ojalá le pido a Dios que el último día de mi vida me dé la posibilidad de otorgar un servicio a mi prójimo, ¿no? Con la finalidad de que pueda tener algún bien, ¿no? Porque sería, pues, para mí desesperanzador estar pegado a una cama o algo por el estilo, ¿no? Y no poder producir, porque el trabajo lo que hace es producir dignidad. Solamente el hombre puede trabajar, nadie más. Cuando se dice que el animal está trabajando, un buey está arando bien, está trabajando bien, malo. Cuando se dice que la máquina está trabajando bien, malo, porque el único que puede trabajar es el hombre. ¿Correcto? El Papa Francisco decía, pues, ¿saben qué, señores? No será un hombre digno aquella persona que no lleve un pan a la mesa de su familia. Creo que ahí ya estamos impactados, ¿no? Ya estamos impactados, ¿no? Desconocer a su propia familia, que es el núcleo duro de la sociedad, y no poder alcanzar, es un hombre que no tiene dignidad, o sea, no sirve para nada. Y por eso que nosotros tenemos que primero aprender para luego servir, ¿no es cierto? Esa es la idea que debemos de tener, ¿no? Entonces, y si no servimos para nada, pues. Esa es la situación. Es por eso que el trabajo es dignidad, y ahí está la importancia, ¿correcto? Una de las cosas que se consigue con este 1 de mayo es la dignidad. Y esto se ha convertido en derecho social, parte de los derechos humanos, ¿no? De los derechos fundamentales, y como consecuencia hemos conquistado varios derechos que tiene el hombre, porque al hombre no se le puede aplicar normas que se le aplican a las cosas, porque el hombre tiene dignidad. Tiene que existir un derecho especial que es el derecho social, que se divide en derecho al trabajo y derecho económico, ¿no? Para poder, para que el hombre, ¿no?, pueda desarrollarse en sociedad dignamente, de acuerdo a los estándares internacionales, poder llegar a un internet como estamos llegando nosotros, poder leer un libro, tener nuestra salud, tener nuestras vacunas, ¿no?, tener una cama UCI, tener, etcétera. Todas esas cosas son dignidad del hombre, ¿no? Y cuando no alcanzamos esos estándares internacionales, se están violentando nuestros derechos fundamentales. ¿Correcto? Muy bien, doctor. Siempre usted muy didáctico en la forma de narrar ese maravilloso cuento, que en síntesis nos ha dado una gran lección, ¿no? Que incluso es constitucional, ¿no? El trabajo dignifica al hombre, ¿no? Y para continuar con la siguiente pregunta, voy a dar pase a mi compañero, Alfredo. Sí, Jesús. Bueno, doctor Yangali, siguiendo con la entrevista, vamos ya de fondo al plato principal. ¿Por qué un día como hoy, 1 de mayo, se conmemora el Día Internacional del Trabajo? Cuéntenos acerca del origen de la conmemoración, el contexto histórico y cuál ha sido la repercusión que tuvo en nuestro país y en el mundo entero. Ya me dan la oportunidad de poder hacer un poquito de historia, ¿no? Como decíamos al principio, el 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajo. Una palabra maravillosa,
Miren, desde la época antigua a la época moderna, ¿no? En la Biblia, ¿no? Perdón, antes de la Biblia todavía se decía que Travis, ¿no? Eran unos chicotes de 3 puntas, como nos pegaban nuestros padres, que ponían, bueno, ustedes en esa generación todavía no pueden acordarse, pero yo sí, a mí me han pegado cuando me portaba mal, ¿no? Era la disciplina antigua, ¿no? Correcto. En consecuencia, esto era un palito que se le azotaba pues a los esclavos con la finalidad de que trabajen bien. El trabajo era una penuria, el trabajo era una insatisfacción. Claro está, porque ¿qué es lo que pasaba? Miren, el ciudadano romano a principios del Imperio Romano, ¿no? Porque ya después ya es otra cosa, ¿no? Era indigno que el ciudadano romano trabaje, para eso tenía a sus esclavos, ¿no? Entonces, a través del locatio conductio, ¿no? Tenían que trabajar, ¿no? Y la remuneración que les iban a pagar a los esclavos, eso le correspondía al dueño, ¿no? Al ciudadano romano. Entonces era así, y con esto los azotaban, pues, ¿no? En la Biblia, ¿no? Al principio, en Génesis, ¿no? Al principio del universo, ¿no? En Génesis dicen que Dios le dice, los deja a los dos en el paraíso, ¿no? En el paraíso terrenal, a Adán y Eva, y le dice: todo pueden comer, todo tienen, la felicidad, todo, no hay ningún problema, ¿no? Pero lo único que yo les voy a pedir, que no puedan comer los frutos de ese manzano, ¿no? Caso contrario, tendrá un castigo. Viene la serpiente, saca una manzana, se la entrega la manzana a Eva y le dice: ¿sabes qué? Lo que pasa es que Dios está celoso, porque si tú comes esta manzana, van a ser ustedes más poderosos que Dios, ¿no? En consecuencia, coman esta manzana, van a ver, y van a superarlo a Dios. Y la dama, pues, le entrega a Adán, ¿no? Y comemos, y por eso tenemos un pedacito de manzana acá, ¿no? Nos engañaron, ¿no? Y comimos, regresa Dios y le dice: porque me has desobedecido, del polvo te he creado y en polvo te convertirás, y por todo el resto de tu vida comerás con el sudor de tu frente. O sea, el trabajo es una maldición. Imagínense, ¿no? Esa es la convicción, que ya está cambiada, por supuesto, pero eso fue al principio en la Iglesia Católica, ¿no? Y así de que las cosas comienzan a cambiar, ¿no? A cambiar en el mundo, ¿no? Y hoy día tanto es así de que yo me siento feliz de dictar conferencias, me siento feliz de dictar una sentencia, satisfecho cuando creo haber hecho justicia, ¿no? Y nadie me tiene que tocar con el tripalius, ¿no? El palito ese para yo poder producir, ¿no? Y sentirse feliz, porque una de las misiones que tiene el hombre es ser feliz en la tierra, ¿no? Porque si no, ¿para qué están haciendo ustedes todo este esfuerzo, toda esta situación? Si ustedes esta actividad, que yo los felicito, ¿no? Si están haciendo esta actividad es porque ustedes se sienten cómodos, se sienten felices, porque les apasiona el derecho, porque quieren aprender más, y el aprendizaje es toda la vida, hasta el último día de su vida. ¿Ustedes creen que yo ya lo sé todo? De ninguna manera. Cada vez, como decía un filósofo, cada vez que aprendo algo más, me siento que sé menos, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Y uno comienza a ver sus debilidades cada vez más, ¿no?
y nunca termina esa situación. Creo que acabará con la muerte. Después no les cuento porque no tengo experiencia alguna al respecto. ¿No? Bien, pero la pregunta tiene para largo esta situación y les voy a contar un poquito, ¿no? ¿Qué se celebra el día 1 de mayo? ¿No? Se conmemoran los mártires de Chicago. ¿Quiénes eran los mártires de Chicago? Eran los líderes de un movimiento sindical que organizaron una huelga que se inició el 1 de mayo de 1886. ¿Y con qué intención se produjo esta huelga? Es para reducir a 8 horas el horario de trabajo como horario máximo. En los Estados Unidos de América, esta lucha se hizo en el año de 1886 en la segunda ciudad más poblada en ese tiempo, que era la ciudad de Chicago. En dicha ocasión fueron ejecutados 6 líderes por sus luchas por reivindicar derechos fundamentales para todos los trabajadores del mundo. El punto más álgido no se dio el 1 de mayo, se dio el 4 de mayo en la denominada revuelta de Haymarket. Bien, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, estableció que todos los 1 de mayo de cada año se celebre el Día Internacional del Trabajo. Pese a todo, en los únicos países que no se celebra esta conmemoración es en Estados Unidos y en el Canadá. Allá se celebra el día denominado el Labor Day. Esto se lleva a cabo los primeros lunes de los meses de septiembre y se lleva con un desfile muy folclórico en la ciudad de Nueva York. Y este desfile se lleva desde el año de 1882 y se encuentra organizado por la Noble Orden de Caballeros de Trabajo, Knight of Labor, disculpen, mi inglés es pésimo. Y en Canadá se celebra desde el año de 1894. En España y en Portugal tienen fechas también distintas, pero la generalidad de todo el mundo celebra el Día del Trabajo el 1 de mayo. Muy bien, los antecedentes de este 1 de mayo se producen en la segunda mitad del siglo XVIII. En el reino de Gran Bretaña, ¿no?, aparece la primera revolución industrial, ¿no?, con transformaciones económicas sociales, especialmente por el vapor que se daba en los trenes y barcos. Con la aparición de esto, ¿no?, comienza la primera revolución industrial, ¿no?, en el mundo entero, ¿no? Y se extendió a través de Occidente, de Europa occidental y también de la América anglosajona. ¿Cuál es la América anglosajona? Estados Unidos, pues, ¿no?, que fue colonia de los ingleses, ¿no? Muy bien. De ahí comienzan las transformaciones en la primera, segunda, tercera y cuarta revolución industrial, y dice que ya vamos a entrar a una quinta revolución industrial, ¿no? En la primera revolución industrial llega a Estados Unidos a finales del siglo XIX, a lo que se juntó que en la ciudad de Chicago, que era la segunda ciudad de mayor población, aunado a que casi todos los desocupados emigrantes que venían del viejo oeste, ¿no?, y principalmente y también del sudeste, ¿no?, veían con mucha esperanza encontrar trabajo. Y todos estos trabajadores también, y los migrantes también europeos que venían, que fueron los mayores afectados con este incidente o este hecho histórico del 1 de mayo, ¿no? Estos trabajadores y sus familias se instalan en unas villas muy humildes, empobrecidas,
y tenían que ir a trabajar, ¿no? Y en estas circunstancias, bueno, tenían que trabajar entre 18 horas, 20 horas, ¿no? No importando si eran ancianos, madres gestantes, mujeres, niños, hombres enfermos, ¿no? No les interesaba, ¿no? Porque acá lo interesante era la parte económica, ¿no? En esas circunstancias se da una ley que prohibía laborar más de las 18 horas. Imagínense, muchas gracias, 18 horas, ¿no? Y decía en caso de necesidad, ¿no? Caso contrario, el funcionario ferrocarrilero le podían imponer una multa de $25. Claro, era una multa, como decir ahora, $2,000, ¿no? Era un platal en ese tiempo, ¿no? En esas circunstancias apareció una máxima que hasta ahora lo seguimos escuchando, y decían 8 horas para el trabajo, 8 horas para el ocio y 8 horas para descansar. Ahí están, 8 por 3, 24 horas. Teniendo como fundamento esa máxima, se crearon varios movimientos como la Noble Orden de Caballeros del Trabajo, la American Federation of Labor, la Federación Estadounidense del Trabajo, ¿no? Uno de ellos, en 1829, por primera vez se solicita a la legislatura de Nueva York que se respeten las 8 horas de trabajo. En su cuarto congreso de este sindicato, realizado el 17 de octubre de 1984, acordaron que a partir del 1 de mayo de 1886 solo se trabajaría 8 horas diarias. Caso contrario, seguirían a la huelga. Para ello se hizo las coordinaciones casi con 2 años de anticipación, ¿no? Con todas las organizaciones sindicales y uniones sindicales existentes, ¿no? Y también se me escapa un dato que en el año 1868 el presidente Andrew Johnson promulgó una ley que se llamó Ingersoll, que señaló que la jornada máxima de trabajo debería ser 8 horas. Esto fue copiado por 19 estados más o menos, ¿no? Y esta legislatura. Pero algunos decían 8, otros decían 10, ¿no? No estaba, porque en Estados Unidos cada estado es independiente, ¿no? Tiene sus leyes propias, ¿no? Y pero como ustedes saben que la excepción se convierte en la ley, ¿no? Generalmente continuaba la jarana porque continuaban trabajando entre 14 y 18 horas toda la gente. Esto produjo un gran movimiento y protestas de los sindicalistas, el cual fue calificado por la prensa ligada al empresariado en ese entonces como indignante. Esto es irrespetuoso, querer trabajar 8 horas, qué barbaridad. Este es un delirio de lunáticos, poco patriotas, y que hay que trabajar por la patria, ¿no? Y que lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo es como querer recibir un dinero a cambio por el trabajo no hecho, ¿no? Así de que ya llegamos a nuestro día 1 de mayo de 1886, y que cayó un día sábado, y conforme a lo acordado, ¿no? Unos 200,000 trabajadores alrededor iniciaron una huelga. Y otros 200,000 trabajadores estaban pendientes para sumarse a la misma lucha. En tal situación se comienzan a adherir progresivamente las uniones sindicales en los subsiguientes días de huelgas. El día 2, el segundo día, el día 2 de mayo de 1886, se produjo una manifestación de más de 50,000 trabajadores, lo que fue disuelto violentamente por la policía. El día 3 de mayo, pues ya pasa sábado, domingo 2 de mayo, lunes 3 de mayo, ¿no? Y martes 4 de mayo, que es los incidentes Haymarket, ¿no? El día 3 de mayo se produjo una manifestación.
Y la manifestación lo hacen frente a una empresa, ¿no? A una empresa donde tenían pues esta costumbre de sobrepasar las 8 horas, ¿no? En consecuencia, los trabajadores se repliegan al frontis de esta empresa y comienzan a protestar, ¿no? Y cuando eso suena una sirena, y la sirena es para que salgan los que estaban laborando, eran en ese momento lo que acá conocemos como los amarillos, los que no hicieron huelga, o los SCAPs, que eran los contratados para reemplazar a los huelguistas, ¿no? Ellos con la sirena comienzan a salir y lamentablemente los que estaban asistiendo a la huelga se lanzaron contra los SCAPs y los amarillos y comenzó una batalla campal. En tal situación la policía de frente comenzó a disparar a quemarropa, generando en esa ocasión 6 muertos y varias decenas de heridos. Muy bien, en tal situación el periodista Adolf Fischer, que trabajaba en el periódico Arbeiter Zeitung, disculpen mi pronunciación, pero sí, así se lee, Arbeiter Zeitung. Este periodista, Adolf Fischer, redactó una proclama imprimiendo unas 25.000 octavillas, así se llamaba, unos papelitos, que hoy día le llamamos volantes, ¿no? Y señalaban en estas octavillas lo siguiente, miren lo que decía, lo cual incendió Roma, ¿no? Como un uso criollo, como decimos acá, ¿no? Esta octavilla decía lo siguiente: trabajadores, la guerra de clases ha comenzado. Ayer, frente a la fábrica McCormick, se fusiló a los obreros. Su sangre pide venganza. ¿Quién podrá dudar, ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Para los trabajadores no son un rebaño de carneros. Al terror blanco respondamos con el terror rojo. Es preferible la muerte que la miseria. Si se fusila a los trabajadores, respondamos de tal manera que los amos lo recuerden por mucho tiempo. Es la necesidad lo que nos hace gritar: ¡a las armas! Ayer, las mujeres y los hijos de los pobres lloraban por sus maridos y a sus padres fusilados, en tanto que en los palacios de los ricos se llenaban vasos de vinos costosos y se bebía a la salud de los bandidos del orden. Secad vuestras lágrimas, los que sufrís. Tened coraje, esclavos. Levantaos. ¡Wow! Eran frases incendiarias. Esto fue repartido, pues, especialmente por la clase trabajadora de ese entonces en la ciudad de Chicago. Al día siguiente, el día 4 de mayo, a las 4 de la tarde se convoca nuevamente a la continuación de las protestas en la Plaza High Market. Para tal circunstancia se solicitó un permiso al alcalde de la ciudad de Chicago, de un apellido tal que era Harrison. Harrison le otorga el permiso a los sindicalistas, pero no para las 4 de la tarde, sino para las 7:30 de la noche. Lo que ahí sucedió ya es conocido por todos nosotros como la revuelta de High Market. Bien, vamos a hablar de esta revuelta. En tal situación se concentraron alrededor de unas 20.000 personas. Inmediatamente fueron repelidos
por más o menos 180 policías uniformados. En tales circunstancias, ¿qué pasó? Estalla un artefacto explosivo, una bomba, entre los policías y genera la muerte de un policía y varios policías heridos. Inmediatamente, como reacción, la policía abre fuego contra los trabajadores, matando en ese acto a 38 personas e hiriendo a unas 200 personas más. Y también ahí se detuvo a centenares de trabajadores que fueron golpeados, torturados, incriminados, procesados, ¿no? Justamente por el asesinato del policía fallecido. La cosa fue tan grave que la ciudad de Chicago fue declarada en estado de sitio e incluso se impuso el toque de queda. La prensa, pues, que estaba al lado del empresariado de ese entonces, ¿no?, se ensañó con los líderes, especialmente con ellos, ¿no? Y en forma concertada hicieron varias publicaciones como la que les voy a señalar literalmente, ¿no? Dice: ¿qué mejores sospechosos que la plana mayor de los anarquistas? Entre comillas les digo, anarquista es el que quiere romper el statu quo del Estado, las instituciones, etcétera, ¿no? Y sigue diciendo: a la horca, los brutos asesinos, rufianes rojos comunistas, monstruos sanguinarios, fabricantes de bombas, gentuza que no son otra cosa que los rezagos de Europa que buscó nuestras costas para abusar de nuestra hospitalidad y desafiar a la autoridad de nuestra nación, y que en todos estos años no han hecho otra cosa que proclamar doctrinas sediciosas y peligrosas. Bien, como ven ustedes, hay una reacción pues en todo el periodismo, ¿no? Y la prensa exigía un proceso sumarísimo y una sanción ejemplar, especialmente a los 8 anarquistas que habían, ¿no?, como dirigentes y a las figuras más importantes del movimiento sindical. El juicio se inició el 21 de junio de 1886. Miren, estábamos 4 de mayo al 21 de junio, ¿no? Y hay 31 procesados, de los cuales fueron condenados 8 y hubieron muchas irregularidades, a tal punto que a este juicio se le conoce como el juicio farsa. Y en el fallo se condena a los siguientes sindicalistas: Samuel Fielding, inglés, 39 años, pastor metodista y obrero textil, condenado a cadena perpetua. Oscar Nibby, estadounidense, 36 años, vendedor, condenado a 15 años por trabajos forzosos. Michael Schwab, alemán, 33 años, tipógrafo, condenado a cadena perpetua. Y a muerte, 5 más. George Engel, alemán, ¿no?, de 50 años, tipógrafo. Adolf Fischer, alemán, 30 años, periodistas. Adolf Fischer, no se olviden, que hizo esos volantes que les conté, ¿no? Albert Parsons, estadounidense, 39 años, periodista, esposa de una mexicana llamada Lucy González Parsons. Aunque en esa ocasión se demostró que Albert Parsons no estuvo en el lugar de los hechos, pero él, por un acto de solidaridad, se entrega con sus compañeros y lo condenan a muerte. Esa es una de las graves irregularidades que tuvo este juicio, ¿no? Los últimos 2, August Vincent Theodor Spies, alemán, 31 años, periodista. Y Louis Link, alemán, 22 años, carpintero.
que Louis Lin, para no ser ejecutado, se suicidó en la noche anterior en su propia celda. Las condenas fueron ejecutadas el 11 de noviembre de 1887. Y acá hace una gran participación el poeta José Martí, ¿no? Que se llamaba José Julián Martín Pérez, ¿no? Martí Pérez, perdón. En este tiempo, este poeta cubano estaba trabajando en Chicago como corresponsal del diario La Nación. Y ahí narra en este periódico lo siguiente, ¿no? Que toca a uno un poco de nervios, ¿no? José Martí dice lo siguiente: salen de sus celdas, se dan las manos, sonríen, les leen las sentencias, les sujetan las manos por las espaldas con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fisher, plegarias en el Spice, orgullo en el de Carson. Angel hace un chiste a propósito de la capucha. Spice grita: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan las capuchas. Luego una señal, un ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. Estos hechos costaron muchas vidas, en especial de dirigentes sindicales, cientos de personas heridas, miles de despedidos, detenidos, procesados, ¿no? Torturados, etc. Se cuenta que la mayor parte de afectados fueron los migrantes que venían de Europa, ¿no? Pero esto, bueno, ocurrió y ahí quedó la circunstancia. No. Todo esto trajo una serie de consecuencias jurídicas, fenómenos sociales, fenómenos económicos, ¿no? Como por ejemplo la Federación de Gremios y Uniones Organizadas, que era uno de los órganos sindicales más importantes, expresó: jamás en la historia de este país ha habido un levantamiento tan general entre las masas industriales. El deseo de una disminución de la jornada de trabajo ha impulsado a millones de trabajadores a afiliarse a las organizaciones existentes cuando hasta ahora habían permanecido indiferentes a la agitación sindical. Por otra parte, la Iglesia Católica, bueno, antes que esto comienza un movimiento del proletariado, Marx, Engels, el libro del Capital, etcétera, ¿no? Y comienza el derecho ya no a ser derecho público, derecho privado, derecho público lo que interesa al Estado, a los privados lo que interesa a los particulares, ¿no? Porque acá dice, no señor, a los hombres no se le puede administrar con leyes que se le administran las cosas, porque el hombre tiene dignidad. En consecuencia nace el derecho social, y el derecho social se divide en dos: derecho al trabajo y derecho económico, ¿no? Porque ambos afectan directamente a la dignidad del hombre, ¿no? La Iglesia Católica no se queda atrás. El Papa León XIII, en la Plaza San Pedro, en Roma, ¿no? En el Vaticano, promulga la encíclica Rerum Novarum, un día viernes 15 de mayo de 1891, y habla de la cuestión social, justamente esto,
que el hombre tiene dignidad y tiene que tener normas especiales para su tratamiento. Pero ahí nomás queda, se traduce en toda una motivación y nace la primera constitución que tiene derechos sociales, como es la Constitución de Querétaro, México, la Constitución de Weimar, Alemania, la Constitución rusa, bueno, ¿no? Todo esto comienza a generarse derechos de los trabajadores. En el Perú, el 15 de enero de 1919, en la lucha que principalmente la dieron los obreros panaderos, que se llamaban este sindicato Estrella del Perú, y también algunos sindicatos de textil, tejedores, ¿no?, de diversas partes del Perú, ¿no?, es que el presidente José Pardo Ibarreda, mediante el decreto supremo del 15 de enero de 1919, legalizó este derecho de las 8 horas diarias, no más de las 48 horas a la semana. Y ahí quedó, no señor, se hizo la Organización Internacional del Trabajo, cuyo primer convenio, el 001, habla de las 8 horas. El Papa Pío XII, en un mensaje dado en la Plaza de San Pedro, en Roma, en 1954, proclama el 1 de mayo la festividad de San José Obrero, proponiendo un nuevo concepto de obreros católicos, en contraposición de los métodos e ideas de organizaciones comunistas y socialistas que estaban ya imperando en Europa. En el Perú tenemos la Constitución de 1979, en el artículo 4 se habla de las 8 horas y de las 48 horas, 8 horas diarias y 48 horas semanales. Lo mismo sucede en la Constitución de 1993, en su artículo 25, ¿no? Nuestro amigo Juan Somavía, que era director general de la OIT en el año 1999, por primera vez da el concepto de trabajo decente, que el Estado debe de otorgar las condiciones necesarias para que todo ser humano tenga dignidad para poder conseguir un puesto de trabajo. No quiere decir que todos trabajen en favor del Estado, sino que dé las condiciones para que yo, tú, todos nosotros podamos acceder a un puesto de trabajo decente, que nos dé una oportunidad, que nos dé un ingreso digno, que nos dé seguridad jurídica, que nos dé protección para las familias, que nos dé desarrollo, integración, participación en las decisiones de nuestras vidas y de nuestra nación, y la igualdad de oportunidad en el trato, en la ley. Y la igualdad significa igualdad en la ley y frente a la ley, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Hay estándares internacionales que tienen que ser respetados. Debemos de comer cierto número de calorías, debemos de tener horas de ocio, ¿no? ¿Por qué no un cine? ¿Qué sé yo? ¿No? Etcétera, ¿no? Porque el hombre es un ser finito, no como las cosas, ¿no? Nos acabamos, ¿no? Nos avejentamos, morimos en algún momento, ¿no? También se ha dado un nuevo proceso laboral en el mundo últimamente. En las 2 décadas anteriores hemos visto que rápidamente se ha dado un movimiento en el proceso laboral, ¿no? Se han dado una serie de normatividades internacionales, ¿no? Se ha constitucionalizado derechos sociales en las diferentes constituciones del mundo. Casi no encuentro ninguna constitución que no aparezca como un derecho al trabajo de los hombres, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y por eso es que esto es la importancia de esta fecha, que ha generado una serie ¿cómo se llama? Una serie de derechos, ¿no? En el mundo del trabajo.
Por eso es que yo creo que es importante esta fecha, rememorar, ¿no? Y pensar de que alguien ha tenido que hacer una lucha para poder conseguir nuestros puestos de trabajo con la finalidad de tener algunos derechos y ser hombres dignos de poder llevar un pan a las mesas de nuestras familias. ¿Correcto? Más o menos lo que hay más datos, pero lamentablemente creo que ya nos estamos excediendo. De repente hablamos un poquito respecto al futuro, ¿no? De qué cosa es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Yo quisiera decirles lo siguiente, ¿no? En el mundo ya se han perdido 300 millones de puestos de trabajo en el orbe terráqueo. Esto es una barbaridad, es una barbaridad. Y hay algunos puestos que ya no van a regresar. Hagamos lo que hagamos. Así que a veces los políticos que digan, sí, van a regresar y sobre eso vamos a crear 1 millón de puestos de trabajo. Dios los escuche y ojalá que yo esté equivocado. Por el bien de nuestra patria, por el bien de la nación, por el bien de nuestro mundo, de los hombres en general. 400 millones de empresas están en una situación económica grave, generalmente por un enemigo invisible que nos acecha y que no sabemos en qué momento nos ataca. Y cuando ya estamos atacados ya es demasiado tarde. Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? A este COVID, a este maldito enemigo del hombre que realmente nos está acechando, ¿no? Y que no sabemos, estamos en un círculo cerrado y que no tenemos ninguna salida de escapatoria, ¿no? Contra esto tenemos de tener pues la vacuna, las camas UCI, el oxígeno, etcétera, remedios, atención médica, etcétera, que son parte también de la dignidad del hombre. Para eso trabajamos, ¿no? Para proteger a nuestra familia. Y cuando no podemos llegar a esas circunstancias, pues afectamos a esa dignidad, la sentimos. Nos hiere el alma estar pasando por una situación de esa naturaleza, ¿no? En consecuencia, ¿nos vamos a reponer? Sí, yo creo que sí nos vamos a reponer, pero van a pasar muchos años. Pero no nos vamos a reponer como estábamos. No. Las cosas han venido para cambiarse. Y ya el mundo es totalmente diferente. Hay que adaptarnos a un nuevo mundo laboral, siendo innovativos y creativos. Por ejemplo, yo les digo, si yo hubiera dicho, ¿saben qué? Hace 5 años o hace 3 años atrás, ¿no? O un poquito más de 2 años, hubiera dicho, ¿saben qué? Mis audiencias las vamos a llevar a cabo por Google Meet o Zoom u otra herramienta. Ustedes me habrían dicho, ¿saben qué? El doctor Yangali se loqueó. ¿Cómo va? ¿A dónde ha sacado usted esas ideas, ¿no? Que yo les diga, pues, de que les vamos a notificar la sentencia en una cédula electrónica. Lean ustedes en su computadora lo que yo he resuelto. Sería una cuestión de locos, ¿no? Pero hoy día lo hacemos. Y esto va a retornar. Miren, yo estoy proponiendo algo, ¿no? Ustedes saben que casi un buen porcentaje mayúsculo el Poder Judicial gasta en alquilar locales para el Poder Judicial. Y todos estamos trabajando, casi todos, remotamente. ¿Para qué los tenemos?
Imagínense. Pero, por ejemplo, el Miami Herald tenía un edificio con más de 1,000 trabajadores y les ha dicho, ¿sabes qué, hijito? Te vas a tu casa, trabajas remotamente, te pago por cada cosa concreta que tú me mandes, ya no gasto luz, ya no gasto en edificio y todas las herramientas que tengo las he concentrado en una casita. Y desde ahí comienzo a trabajar. Ya no gasto papel, ya no gasto en electricidad, ya no gasto en el cafecito, en ponerle agua tibia y agua caliente, ponerle horno microondas para el refrigerio, ni nada por el estilo. Ya no van a gastar ustedes en movilidad y se acabó. Pero, ¿estamos haciendo caso en el Poder Judicial a estos cambios? Seguimos pagando la renta. ¿Con qué esperanza? ¿Vamos a retornar algún día a esas circunstancias? Yo creo que hace 3 años me hubiera presentado con ustedes y me hubiera puesto mi mascarilla. Ustedes dirían, hace 3 años el doctor Yangali se volvió loco. ¿Por qué no se la pone acá encima? ¿No? Y peor aún, ahora usamos unas cosas acá, protecciones faciales, ¿no? Yo les confieso, yo la primera vez que tuve que usar, me dio mucha vergüenza salir a la calle con mi mascarilla. No sé si le habrá pasado a ustedes, ¿no? Me parecía que todo el mundo me miraba, ¿no? Y me miraba con cara que este señor se loqueó, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pero así hemos cambiado totalmente. Y tenemos que seguir cambiando. Por ejemplo, hoy en día se pide en las universidades, ¿no?, que para tener un magíster tiene que tener un idioma. Para tener un doctorado tiene que tener 2 idiomas. Correcto. Hoy día usted entra a un montón de programas. No le voy a hacer competencia, pero el que yo utilizo es el Google Translate. Y me hace una traducción correcta. ¿En cuántos momentos? ¿En qué momentos? En un segundo. Menos de un segundo. Perfecto. Antes tenía que darlo a un traductor y me decía para la próxima semana, ¿no? Y algunos, y así como este traductor ha desaparecido, algunos puestos han desaparecido y otros van a desaparecer. Como por ejemplo el ascensorista. Ustedes están muy chicos para mí, porque en edad, ¿no? Por supuesto, no hablo en otros términos, ¿no? Por favor, no quiero ser irrespetuoso, sino que yo cuando era niño entraba a un ascensor y el ascensorista siempre molesto, un viejo carcamán, ¿no? Decía, ¿a qué piso va? Entonces yo tenía que decir, y si no contestaba inmediato, ¡ay!, me llamaba la atención, ¿no? El ascensorista. Ahora hay un ascensor que ustedes entran con una tarjetita inteligente y le dice cerrando puerta, yendo al piso 6º, y si usted está autorizado al piso 6º, no puede entrar ni al 5º ni al 7º, ¿no? Y son ascensores inteligentes y ya no tiene ascensorista. ¡Qué delicia cuando uno iba al aeropuerto y se trompeaba con la señorita, entre paréntesis, por supuesto, se trompeaba con la señorita del counter, ¿no? Y le decía, ¿cómo mi pasaje? Yo he comprado con esto, yo tengo derecho a 2 maletas y no 3, y bueno, no sé qué cosa, pero era delicioso llamarle la atención a la señorita. Hay algunos abusivos así, ¿no? Cuando yo llegué, una de mis oportunidades al aeropuerto de Barajas, ¿no?, tuve que enfrentarme a que no había ningún counter y que como recién bajadito, ¿no?, meter
sacar mi boarding pass, ponerle a mis maletas y dejarlas en un sitio donde podía cualquier persona poderse llevar mis maletas, ¿no? Y con toda la seguridad del caso, ¿no? Y si yo me demoré la primera vez, me demoré un infierno de tiempo, ¿no? Perdiendo esa situación. Y así se van perdiendo, ¿no? Las situaciones. Bueno, pero pasemos a los abogados y después a los jueces. ¿Qué cosa nos espera? ¿Qué cosa nos depara el destino? Un poquito como muy respetable la señora Agatha Liz, no le estoy haciendo propaganda, ¿no? No quiero ser... pero sí hay algunas directivas o unas directrices que me llegan a hacer pensar de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Respecto a estas circunstancias. Ustedes saben, ¿no?, que ya existe el abogado Watson, ¿no?, que es un robot que lee y entiende datos y las ingresa a su propia memoria, las procesa y procesa la información, evalúa cuáles son los datos más importantes y entrega una respuesta concreta y definitiva. Y cuando ocurrió esto, ¿no?, a los abogados se les puso los pelos de punta, ¿no? Hasta ahora se le considera una herramienta complementaria de los abogados. ¿Y después qué será? ¿No? Y esto ya viene siendo utilizado por algunos estudios jurídicos. Pese a todos estos esfuerzos, pues, los abogados temen a ser reemplazados por estos robots, ¿no? Watson es capaz de leer en una noche 200 millones de páginas antes de dar una respuesta concreta chica, ¿no? ¿Algún abogado conocen ustedes en el Perú que pueda leer en una noche 200 millones de páginas? ¿Yo? No. Yo no. Es imposible. Un libro generalmente lo leo varios días, ¿no? Y algunos no entendemos, ¿no? Entonces hay que releer para poder entender un libro, ¿no? Entonces a los abogados pues se les para los pelos de punta, ¿no? Actualmente los robots recepcionan a los clientes y les dan unos menús a los clientes. A ver, su caso, ¿qué cosa es? Agrario, civil, laboral, etcétera. Aprieta laboral, ¿no? Luego marca un casillero y comienzan ya a hacerles preguntas precisas. Usted viene como trabajador, usted viene como empleador, usted viene por utilidades, usted viene por etcétera, ¿no? Estoy ya imaginándome yo, ¿no? En estas situaciones, ¿no? Entonces, algunos abogados de carne y hueso ya se vienen oponiendo a la utilización de los robots, ¿no? Con inteligencia artificial como consecuencia de los algoritmos, ¿no? Y están presentando ya demandas y diciendo de que ellos no pueden ejercer la profesión porque no tienen título universitario. Dios mío. Un sujeto que no es persona jurídica te lee 200 millones de páginas en una noche y usted va a ir a decirle que tiene menos capacidad que usted. Caracho, comienza todo un teatro, ¿no? Un teatro que solamente para cuestión de futuro, ¿no? Qué bárbaro, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Los jueces podrán ser reemplazados por los algoritmos, la inteligencia artificial. La más conocida es el programa Modria.com, fundada en el año 2011 por Colin Rule,
quien se ufana de haber resuelto más de 400 millones de disputas de personas que compraron productos en línea contra quienes se los vendieron. Modria no puede trabajar directamente con el público, sino con empresas que resuelven quejas de clientes insatisfechos en las compras, en las compras online, ¿no? Y promete este programa que va a ser capaz en unos 5 a 10 años resolver cualquier tipo de disputa, por complejo que sea, ¿no? Bueno, también han aparecido unos nuevos fenómenos, por ejemplo, los Uber. ¿Son trabajadores o no? Hay un debate a nivel mundial, ¿no? Hemos leído sentencias a favor y en contra, ¿no? Todavía no existe una situación. También los freelance, ¿no? Que son muchachos que comienzan a trabajar con su computadora, un día acá, 2 días más allá, 3 días más acá, por su cuenta y riesgo. Son trabajadores también, ¿no? Independientes. Ya es una nueva forma de enfrentar el fenómeno del trabajo. La educación, otro problema. A nosotros, usualmente en las universidades nos obligan a llevar 5 años de estudios. Y a nosotros, por nuestra especialidad, a mí me interesaría más o menos un 10%, ya, seamos buenos, 20% de los cursos que he llevado en la universidad. Los demás, si lo vi, ya ni me acuerdo. ¿Qué me van a preguntar ustedes de repente de derecho romano? Bueno, la parte que me corresponde en mi especialidad, bueno, les puedo hablar un poquito, ¿no? Pero ser especialista, ¿no? Hoy día el abogado que es todista, ¿no? Yo sé derecho constitucional, puedo poner acción de amparo, acción de habeas corpus, puedo hacerle un juicio agrario, un juicio minero, un juicio de familia, un juicio contencioso, hasta laboral también puedo dar. ¿No? Y ahora la especialidad es una de las cosas que tenemos que entender, que ese es el futuro. Porque el abogado todista sabe un poquito de todo, pero no tiene la especialidad. Y el futuro está en la especialidad. Aquella persona que va a laborar en forma rutinaria, constantemente, un trabajo fácil, esos puestos van a desaparecer. Los trabajos que necesitan un desarrollo mental, ¿no? Y tener un buen estado de conexión con el usuario, esa es la persona que va a sobrevivir a todos estos fenómenos, ¿no? Entonces vean ustedes qué ha cambiado. Como consecuencia, fíjense, en las universidades qué cosa es lo que nos enseñan. Cómo ganar la última batalla que hubo, ¿no? Somos machos, pues, ¿no? Es como ver un partido de fútbol, ¿no? En la tribuna, ¿no? Oye, tal por cual, ¿cómo no metiste la pata? Hubieras metido un gol. A ver, bájate, pues, hazlo tú. ¿No? La cosa cambia, ¿no? Entonces, una cosa es dirigir y otra cosa es estar en el escenario. Lo que nos deben de enseñar ahora no es cómo ganar la última batalla, sino las batallas que vienen, que nos preparen para esas batallas, ¿correcto? De eso se debe de tratar los próximos años, ¿no? Así de que también uno debe de tener libertad en la educación, ya. Yo, ¿para qué estudio tantos cursos si no los voy a utilizar? ¿No? Debo de tener algo concreto, ¿no? Como
cosas genéricas, ¿no? Pero mi especialidad, en eso sí, no me tumban. Ahí estoy, ¿no? Eso. Entonces ya existen algunos, algunos especialistas, porque todo está en Internet. Hay cursos buenazos, mediocres, malos, pésimos, de todo. Entonces hay gente coach que ahora cobran para que le digan, ¿sabes qué? ¿Qué cosa quieres en la vida? Yo quiero esto. Ya, correcto. Primero estudiate esto, necesitas esto, tal cosa, encuentras este curso, págalo, tal. ¿Se acuerdan de Steve Jobs? Bueno, él en un garaje de su casa hace una de las grandes empresas mundiales, ¿no? Imagínense que si yo me encierro en mi casa a hacer una empresa mundial, inmediatamente me piden certificado de sangre, certificado de licencia municipal, no me dejan trabajar, ¿no? Steve Jobs, era una persona que fue a la universidad y escogió sus temas y se preparó. ¿A ustedes qué les interesan cuando van a un profesional, sea abogado, médico, lo que quieran? ¿Que les solucione el problema o que les enseñen sus cartoncitos? Hoy en día, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que dice la meritocracia, ¿no? Yo tengo un cartón más que tú. Yo sé más que tú. ¿Eso me garantiza de que yo sé más que tú? ¿O qué cosa es lo que tú quieres? ¿Tú no quieres que te solucionen tu problema? A mí no me importa qué. Entonces, con todas estas situaciones, lo que van a ver también la creación de oficinas que van a ser valorativas de los abogados. Por ejemplo, el doctor fulano de tal tiene tanto porcentaje de casos perdidos, tanto porcentajes de casos ganados, ¿no? Tiene tantos años de servicios como abogado, tiene estos estudios, tiene tal, y les hacen un ranking. Y usted escoge, pero este es más caro, este más, Los escogen. Y a los jueces, ¿qué es lo que nos pasa? Ya ahorita, ya termina un informe oral y me dicen, por si acaso, el doctor Yangali en el último caso parecido al que estamos hablando, ha votado en el sentido siguiente. ¿Se dan cuenta que el mundo ha cambiado? Y hemos cambiado para no volver. Señores, otras, y para finalizar, las redes sociales. Esto que ustedes están haciendo muy bien, los felicito. Este es el mundo. ¿Ustedes creen que van a venir los clientes donde ustedes y sentarse como el abogado antiguo, ¿no? Le tocaba la puerta, se sentaba frente a usted sin máscara y toda esa situación? De ninguna manera. Ya no va a ocurrir eso. Para eso tenemos estas formas de comunicación, y vendrán otras y mejorarán otras. Estamos en constantes cambios que tenemos que estar atentos, porque el tren pasa y si no nos subimos, nos deja. Les agradezco sobremanera a todos ustedes. Creo que nos hemos pasado extraordinariamente el tiempo, y les agradezco. Creo que ha sido muy satisfactorio conversar con ustedes todos estos temas que me mueven en el alma. Les digo mi verdad, ¿no? Y ustedes evalúenlo. Muchas gracias. Gracias, doctor Yangali, por habernos respondido a las interrogantes acerca del Día Internacional del Trabajo. Cuán importante es conocer la historia, saber del pasado, el contexto
de las luchas, también nos ha graficado el presente del trabajo y cuál es el futuro también que se avecina. Cuán importante también es estar siempre a la vanguardia de todos estos temas y sin lugar a dudas los consejos que nos acaba de decir va a servir y va a ser de gran utilidad para todos nosotros y para todos los espectadores que hayan escuchado sus palabras. Doctor Gino, le comento que para ya finalizar la entrevista tenemos 2 últimas secciones y vamos a pasar con la siguiente, la cual lleva por título esta sección Conociendo tus derechos. En esta sección, doctor Gino, le comentamos que lo que vamos a realizar es un caso práctico, porque como lo comentamos al inicio, lo que busca Perspectiva Laboral es llegar a más personas, no solo enfocarnos en un sector, no solamente enfocarnos en el ámbito legal, sino también llegar a otras personas en buscar que la ciudadanía en general pueda conocer sus derechos, porque muchas veces para personas que no son allegadas al ámbito jurídico les resulta un tanto pesado, complicado leer la norma. Y cuán importante es enseñarles de manera quizás didáctica lo que dice la norma para que así puedan conocer sus derechos. Entonces, en ese sentido, doctor Yangali, como estamos hablando del 1 de mayo, que es un feriado nacional, la pregunta es la siguiente, que muchos de los trabajadores o una persona del diario pueda preguntarse. ¿Qué sucede si yo como trabajador laboro el 1 de mayo? ¿Qué me corresponde? ¿Qué dice la norma al respecto? Ley de descansos remunerados, la remuneración por... Y ahí se señala que el día 1 de mayo del 2021 se debe de... Es uno de los tantos feriados que tiene el Perú, ¿no? Y que se percibe íntegramente ese día, si es que se descansa, se percibe normalmente como si hubiera sido un día trabajado, ¿no? Y sin condición alguna. Pero en el caso de que se labore ese día, el 1 de mayo, y no se haya descansado, ¿no? Y también es posible que este día pueda ser cambiado también, por otro día de descanso. No puede cambiar, ahí no pasa nada, ¿no? Pero si se labora ese día, percibirá 3 remuneraciones diarias por ese día, ¿no? Una por el feriado y el doble por haber laborado en día feriado, serían 3. Pero como normalmente se trabaja, normalmente se paga todos los días, ¿no? Normalmente ya ese día está pagado, o sea, solamente quedarían 2. Por ejemplo, si a mí me pagan unos 1.500 soles, para hacerlo lo más fácil, ¿no? En 30 días, un día me pagan 50, ¿no? Si yo trabajo el 1 de mayo, percibiré 50 por 3, por ese día estaré ganando 150 soles. Más o menos esa es la idea. Pero también puede haber un acuerdo entre las partes, ¿no? Cuando el empleador y el trabajador dicen, bueno, voy a trabajar este día, pero descanso, ¿no? Como consecuencia, ¿no? Ya no habrá pago adicional en esta situación, ¿correcto? Más o menos así funciona la cosa, mis estimados amigos. Muchas gracias, doctor Yangali, por absolver este caso práctico. Vamos a pasar a la siguiente sección. La siguiente sección tiene como denominación Boomerang. El Boomerang consiste en ya brindar unos términos y palabras, estímulos, y usted nos va a indicar, a nos decir lo primero que se le venga a la mente. Entonces, siendo así, vamos a empezar con la primera palabra, la primera frase, que es trabajo decente. Trabajo decente es uno de los conceptos de Juan Somavia del año 1999, que por primera vez da este concepto de que uno tiene que tener las condiciones necesarias para poderse desarrollar él y su familia en sociedad en términos normales y poder tomar decisiones dentro de una nación, de su patria, ¿correcto? Y tener derechos mínimos.
Listo. La siguiente, derecho laboral. Mi pasión. Siguiente, OIT. Una de las más grandes instituciones que ha creado el hombre, inclusive antes de la Organización de Naciones Unidas, en 1919. Ya hemos cumplido 22 años. Perdón, 102 años. Sí, pues 102 años. Esta, juez laboral y poder judicial. Mi vocación, amo tanto mi vocación como juez. Realmente me siento muy bien cuando dicto mis sentencias, con mucho cuidado, me voy a mi cama con la satisfacción de haber hecho lo correcto. Y siempre le digo a Dios, Dios, ilumíname, porque no me voy a equivocar, ¿no? Ese es siempre un constante dolor de cabeza, ¿no? Pero a veces ya está tan claro, me voy satisfecho, ¿no? Digo, lo hice. Gran satisfacción. Listo. Esta sí es algo muy especial. Octava sala laboral. Mi casa, mi segunda casa, ¿no? Un gran grupo humano con el que trabajo. Una sala muy especial para mí. Siempre competimos con las otras salas de buena forma, ¿no? De tratar de hacerlo mejor, y a veces competimos con nosotros mismos. Listo. Ahora vamos con dos personajes que son muy entrañables y conocidos en el ámbito. Américo Pla Rodríguez. El maestro, Principios del Derecho de Trabajo, uno de los libros bases elementales latinoamericanos que no se puede perder uno de entusiasmarse y de leerlo, ¿no? Es delicioso ese libro. Y por último, Javier Neves Mujica. Mi amigo, en paz descanse. Me dolió mucho su desaparición. Uno de los grandes laboralistas que hemos tenido en nuestra patria. Recuerdo mucho uno de los últimos mensajes que me escribió cuando en la octava sala laboral sacamos la inaplicación del decreto de urgencia 016, que hoy día ya está derogado, ¿no? Me mandó unas líneas y que me emocionaron mucho, y que decía: no crea el Ejecutivo que estas cosas van a pasar, existen magistrados valientes. Bueno, fueron las palabras de él, ¿no? Más o menos que pueden defender la constitucionalidad y no sé qué cosas más dijo, ¿no? Que me emocionaron bastante. Esa fue la última comunicación que tuve con él, ¿no? Y él era un hombre de convicciones, y su libro Introducción al Derecho del Trabajo es una delicia, que es tan sencillo pero tan completo, ¿no? Que es otra delicia para poder leer. El que no lea a Américo Pla y a nuestro amigo don Javier, no es laboralista. Tiene que leerlo de todas maneras. No se pierdan esa oportunidad. ¿Correcto? Así es. Sí, definitivamente. El maestro Javier Neves, maestro también de Américo Pla, referentes, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, también por toda la trascendencia que han tenido en el ámbito laboral. Y no solamente en enfocarse, al menos en este punto el doctor Neves, no solamente enfocarse en el ámbito laboral, sino los análisis que las realizaba respecto al contexto social completo. Un maestro en todo el sentido de la palabra. Doctor Yangali, nuestro agradecimiento infinito por acompañarnos el día de hoy, por aceptar la invitación, por las palabras que nos ha dado el día de hoy, por explicarnos el tema, explicarnos.
hemos llegado a la parte final de la entrevista, a la parte final de este programa. Agradecer también al público que nos ha seguido y va a ver este video, que sin lugar a dudas va a ser muy productivo para todos. También les invitamos y recordamos que el doctor Gino Yangali pueden seguirlo a través de Facebook, el trabajo que hace en el fanpage de la octava sala laboral de Lima, y también del canal de YouTube del doctor Gino Yangali. Dejaremos todos los enlaces en la descripción del video acerca de las redes. Doctor Gino Yangali, para terminar, sus palabras finales, cuéntenos los proyectos que tiene, algunas palabras de reflexión para este día, y no quería dejar de pasar esta oportunidad. El día 29 ha presentado su libro, Instrumentos del Derecho Procesal Laboral. La pregunta que todo el mundo se hace, ¿dónde podemos adquirir? Sin lugar a dudas es un material muy importante y que todos los que estamos relacionados en este ámbito, sin lugar a dudas, debemos revisar. Bueno, van a estar en las principales librerías de Lima, ¿no? Y a disposición de todos nuestros amigos que quieran seguirnos, ¿no? Así que hemos justamente presentado, ha sido un acto académico muy, muy simpático al cual ustedes le dieron realce, ¿no? Así de que con su presencia y también me lo retransmitieron, ¿no? Así que les agradezco desde ya. Y para finalizar, quiero desearles a todos ustedes desearles un lindo día este 1 de mayo, ¿no? Y que realmente sintamos la importancia del día y no una somera importancia económica, comercial, que siempre se hacen en las fiestas y se pierde el sentido, ¿no? Busquemos el sentido de nuestras vidas. No hagamos de que nuestras vidas sean comprar, vender y de cosas, ¿no? Somos hombres de dignidad. Y si somos hombres de dignidad, pues sometámonos a esos. Mahatma Gandhi decía, aquel que cree en algo y no lo hace, es un hombre corrupto, ¿no? Entonces, ese es uno de mis grandes, el gran Bapu, Mahatma Gandhi, decía. Entonces hay que seguirlo, ¿no? No podemos tener un discurso distinto al que nosotros hablamos. Muchas gracias por la oportunidad, ¿no? Alfredo, a Jesús, ¿no? Y continúen con ahínco y siempre vamos a estar juntos compartiendo, porque los conocimientos no son para guardarlos, sino para compartirlos, ¿no? Hay conocimientos de los buenos como los que tienen ustedes. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Cuenten conmigo. Adiós. Muchas gracias, doctor Yangali. Me quedo con esto último que ha indicado, ¿no? El conocimiento no es para quedárselo, es para compartirlo, difundirlo, y ese es el objetivo, uno de los objetivos más grandes que tiene Perspectiva Laboral. Siendo esto así, invitamos a los seguidores, a las personas que nos acompañan el día de hoy, a suscribirse al canal, compartir los videos, darle like a la página de Facebook, seguirnos, igual en LinkedIn, en el que también estamos como Perspectiva Laboral. En estas redes estamos compartiendo casi diariamente normas legales, resúmenes de jurisprudencia, doctrina, todo relacionado al derecho laboral y la seguridad social de forma didáctica. Nosotros les solicitamos que estén atentos a nuestras próximas entrevistas porque se vienen muchísimas más. Cuídense todos, hasta pronto.